Se oye bien, ¿no? Sí. Yo me oigo raro, pero sí que voy a poner este. Tenías razón, Aina. Bueno, pues es como siempre un placer y un privilegio que podemos reunirnos en... No sé quién, era Maleni, creo que decía, de poder reunirnos con libertad, ¿no? Porque cada vez en otros lugares se está poniendo cada vez más difícil el poder reunirnos. Bueno, voy a lo que voy porque espero que no se haga muy largo. Para algunos de Calpe ya habéis escuchado unas cuantas cosas de las que voy a decir, pero yo creo que va a venir bien el repetirlo y espero que no se haga largo. Pero os voy a hablar de lo que creo que el Señor me está hablando a mí en los últimos tiempos y que creo que es algo para la Iglesia. Y mira, el versículo clave, que va a haber muchos, pero el versículo clave va a ser este, Apocalipsis 1:8, que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando estaba leyendo esto me doy cuenta, que seguro que vosotros ya lo habéis hecho, es que el Señor es el Señor de todas las temporadas. Es del presente, pero también es el Señor del pasado y el Señor del futuro. Le estamos esperando que venga y lo que yo estaba viendo es el pasado. El pasado muchas veces decimos hay que dejarlo atrás, pero las cosas que ocurren en el pasado muchas son para nuestra enseñanza, para prepararnos para este tiempo y para recibir el futuro. Y de las cosas que quiero hablar del pasado, para aprender lo correcto, es de los 3 derramamientos, para empezar del pasado, de los 3 derramamientos que en Hechos de los Apóstoles habla del Espíritu Santo. Pedro dijo que esto era lo que el profeta Joel había profetizado, que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Yo creo que eso fue solamente las primicias, el inicio, porque no ocurrió lo que el profeta Joel había profetizado, no había ocurrido. El pueblo no se había reunido en todo el pueblo con los sacerdotes a pedir perdón, arrepentidos, a convertirse, y el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, no, era sobre 120. Pero lo que podemos aprender es qué ocurrió para que el Espíritu Santo se derramara sobre los 120. ¿Por qué sobre 120 y no sobre 500 a los que el Señor les había dicho esperar en Jerusalén cuando Él subía al cielo? Solo había 120. Algunos se iban de camino, los de Maús estaban yendo en otra dirección. Esos 120 era porque fueron obedientes. Estaban unánimes, juntos, estaban en oración. Eran valientes. Cuando el Espíritu Santo vino, salieron con valentía a predicar el Evangelio. Todo eso estaba ocurriendo cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban en Jerusalén. Cuando empezó todo, el Señor dice: yo soy el principio y el fin. Y esto pasó 50 días después de que el Señor fuera enterrado, el grano de trigo que cayó a tierra y murió y dio vida. 50 días después era otra de las fiestas que tenían que ocurrir en el calendario judío. Ya se habían cumplido 4 fiestas en ese momento, cuando el Espíritu Santo viene. Todavía quedan 3 por cumplirse, que esas son las del futuro, de las que hablaré del futuro. La segunda ocasión es cuando dice que a Pedro y a Juan en Hechos 4:23 los habían puesto en libertad porque los habían detenido por predicar el Evangelio, por predicar en el nombre de Jesús. Y los habían detenido y les habían amenazado y les habían pegado y les habían dicho: no volváis a predicar en este nombre. A lo mejor le dejaban predicar en otro, pero en ese no. Y ellos dicen que puestos en libertad vinieron a los suyos. Cuando leí esto dije: ay, Dios mío, ¿quiénes son los míos? Si yo tuviera que ir, que me pasara algo así, ¿quiénes son los míos? Seguramente podríamos pensar mi familia, mis padres, mis hermanos, pero ¿no son creyentes?
¿Son de los míos? Cuando a Jesús le dijeron que tu madre y tus hermanos están ahí fuera esperando, Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él lo tenía claro. ¿Quiénes son los míos? ¿Quiénes son los tuyos? Cuando venimos a los... Pues ocurre, en esta ocasión ocurre exactamente lo mismo. Dice, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes, los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes, el versículo 24 del capítulo 4, unánimes alzaron la voz y oraron. Estaban otra vez juntos, unidos, orando. Y ante eso, lo que ocurrió es que vino el Espíritu Santo y se volvió a derramar otra vez. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto por si hay alguien aquí, que no lo sé, que cree que porque una vez ha sido lleno del Espíritu Santo, no lo va a ser más. No es verdad. Podemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. El Espíritu Santo, yo no sé si se gasta. Lo que tuve hace un mes, no sé si no me lleno otra vez, no sé si se gasta. No creo que su presencia se gaste, pero es posible que se vaya apagando en mí varias cosas, la pasión, se vayan apagando cosas, pero cuando el Espíritu Santo vuelve otra vez y te llena otra vez, ocurre que les vino el denuedo, salieron otra vez a predicar el Evangelio. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban llenos, el que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cada vez que viene el Espíritu Santo ocurría algo. Cuando vino el día de Pentecostés, ¿qué hizo Pedro? Hablar con denuedo la palabra de Dios y 3.000 se convierten. Cuando aquí les amenazan, viene el Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios. ¿Nos hará falta el Espíritu Santo? Estamos todavía en esa necesidad, ¿no?, de que algo ocurra dentro de nosotros. Estaban unidos, unánimes en oración, decididos, valientes y obedientes también. Y la tercera ocasión, la que podemos aprender es cuando un hombre, a todas luces, no daba la talla a los ojos de los que podían ser en aquel tiempo los que estaban dirigiendo la iglesia. Era un centurión romano, era un militar que había invadido su ejército, su país, había invadido Israel, había impuesto sus religiones, habían hecho barbaridades allí. Y este centurión no iba a dar la talla, por lo menos Pedro no lo estaba viendo así. Pero este hombre atrajo la atención de Dios de tal manera que Dios movió el cielo, envió ángeles, dio visiones. Ocurrieron un montón de cosas para conseguir que Pedro, el apóstol, al que el Señor le había dado las llaves del Evangelio, a ti te doy las llaves del reino, le dijo. Y la primera puerta que abrió fue el día de Pentecostés. Faltaba abrir otra puerta, porque esa fue para los judíos, pero faltaba abrir la puerta de los gentiles. Y Pedro necesitó que el Señor le hablara muy claramente para que pudiera ir a casa de este Cornelio. Cuando tengo una gana de conocer a Cornelio, que es uno de los que quiero conocer en el cielo, porque estoy seguro que está allí. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Luego te das cuenta que este hombre no sabía mucho, porque cuando Pedro llega a su casa, lo primero que hace es ponerse de rodillas y adorar a Pedro. O sea que mucho no sabía, pero había llamado la atención de Dios, de tal manera que Dios envía a Pedro. Y Pedro, bueno, ya sabéis la historia, se presentó allí diciendo, ya sabéis cuán abominable es para alguien como yo entrar a un sitio como este. Y el hombre este había llenado su casa de gente, toda su familia, los que trabajaban para él, había siervos, todos estaban allí, llenó la casa. Y Pedro le empieza y le dice, bueno, ¿y qué queréis? ¿A quién me habéis hecho llamar? Pero muchacho, ¿no te ha dicho Dios que tú estás para predicar el Evangelio?
¿No has visto la visión? ¿No te ha hablado el Señor? ¿No te ha dicho, y van a venir 2 hombres que están llamando a la puerta, vete con ellos, hazles caso y vete con ellos? ¿Qué queréis que os diga? ¿A quién me habéis hecho venir? Bueno, el Espíritu Santo dijo, bueno, esto era lo que quería. ¿Has traído la llave, Pedro? Sí, me derramó. Y se derramó. Y vuelvo a ver las mismas cosas. Alguien que ora, había unidad, estaban todos hambrientos, esperando del Espíritu Santo, esperando que alguien les hablara. Estaban orando, unidos, juntos, obedientes. El hombre obedeció. A ti se te presenta un ángel en tu casa, ¿no? Algunos lo echarán a escobazo, algunos lo reprenderán, pero se te presenta un ángel en tu casa y te dice, manda a Cesarea, que está a 60 kilómetros, no sé dónde estaba, a Jope. No estaba tan lejos. Jope, hemos estado en la casa, ¿te acuerdas, Antonio? De Simón el Curtidor. Sí. Bueno, no estaba, el día que fuimos no estaba Simón. Pero hay una casa allí en Jope que pone un cartel que pone casa de Simón el Curtidor. Pero bueno, no sabemos si era esa su casa. Pero todo eso ocurre y el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles exactamente igual que se derramó el día de Pentecostés y el día que salieron, que les habían amenazado para que no hablaran. Lo mismo. O sea que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que el Espíritu Santo se derrame sobre todos. Y Él lo quiere hacer. Pero como yo veo que las cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo, en esas 3 ocasiones, era que había unidad, estaban unánimes, que oraban. ¿Somos gente que ora? ¿Somos iglesias que oran? Pero mucho o poco. Podemos orar en nuestra casa. Mira, nosotros tenemos una reunión de oración los martes y no van todos. No, es verdad, no van todos. Una los martes, una reunión el domingo. Algunos no van porque trabajan o porque viven lejos, evidentemente, pero no siempre es eso. Yo creo que el Señor está esperando algo distinto, algo nuevo para este tiempo, para lo que Él quiere hacer. Está esperando obediencia, oración, que estemos juntos, unánimes, que haya hambre espiritual por las cosas de Dios. Es lo que Él está esperando en cada congregación. Como ha dicho Maleni, somos una sola iglesia ahora mismo, y aquí el pastor es Jesús, que es el buen pastor. Pero cuando nos vamos a cada uno a nuestro lugar, somos la congregación de Calpe, de Villajoyosa, de Guecho, de Bilbao, de Santander, no sé si hay de otros lugares aquí, pero somos congregaciones que el Señor está esperando derramar de su Espíritu Santo y está esperando que haya algo que llame su atención de tal manera que diga, voy a ir ahí porque no puedo dejar de ir. Voy a ir a casa de Cornelio, voy a ir a casa del que sea, porque no puedo dejar de ir. Alguien que está buscándome de tal manera. Voy a hablar del futuro, de lo que nos viene. Hay 7 fiestas que son las fiestas del Mesías, las fiestas del Señor en la Biblia, que los judíos tienen que cumplir. Yo creo que ellos no las entienden. Empezó hace unos días la primera fiesta, que es la Pascua. Empieza con la Pascua y termina en Sukkot. Son unos 6 meses, más o menos, del tiempo, depende del año, porque es un calendario lunar, pero son más o menos 6 meses. 6 meses, más o menos, es el tiempo desde que el grano de trigo se siembra y se recoge la cosecha. ¿Es una casualidad? Podría ser, pero yo creo que no. Yo creo que Dios lo tiene todo medido. Y, por cierto, si queréis ver cómo mide Dios las cosas, buscaros el libro El Oráculo de Jonathan Cahn, y veréis cómo Dios mide las cosas. Es alucinante. Empieza la fiesta de Pesach, la Pascua, y el grano de trigo es sembrado. Viene
la fiesta de los panes, de los 7 días de los panes sin levadura, cuando tenemos que estar quitando el pecado de nuestra vida. 7 es plenitud. Lo que me está diciendo es que toda mi vida tengo que estar mirando que la levadura del pecado no esté en mi vida, no esté en mi casa, no esté obrando y fermentando en mí. Porque puedo dejar un poquito, pero el día que se junte con otra cosa, producirá fruto. Lo hace. Entonces, ese día, esa fiesta es continua para nosotros. Luego está la primera gavilla que el sacerdote tenía que ofrecer en el templo. La primera gavilla es Jesús. Una sola gavilla se presentaba, que es Jesús cuando Él entra al templo. Y luego vienen las primicias, que es Pentecostés, que es Shavuot, que es cuando se ofrecen las primicias de lo que va a ser la cosecha. Y esa ocurrió, pero quedan otras 3 fiestas, que es la fiesta de las trompetas, que es una fiesta que yo no la entiendo, la verdad es que no, porque la lees y dice que alguien toca las trompetas y ya está. Qué fiesta, ¿no? Un fiestón. Pero no, es una fiesta en la que se tocan las trompetas para despertar el espíritu de la gente. La fiesta de las trompetas. Después de la fiesta de las trompetas, unos días después, viene Yom Kippur, que es el tiempo del arrepentimiento y de la conversión. Entonces falta, yo creo, a nivel mundial, sobre todo en Israel, que yo creo que todas las cosas tienen que ver con Israel, falta que el Señor mande a tocar la trompeta y que haya un día de arrepentimiento nacional, mundial, de la Iglesia. ¿Qué ocurre cuando nos arrepentimos y venimos al Señor humillados y quebrantados? ¿Qué dice Él que va a hacer? ¿No dice que va a sanar la tierra? ¿Qué estamos esperando del Señor que Él haga? ¿No es eso lo que queremos que Él haga? ¿Que su Espíritu sea derramado sobre toda carne? ¿Y que la tierra sea sanada? ¿Y que la gente conozca al Señor? Un día el Señor va a mandar a alguien, a los ángeles, a los que tengan trompetas, a tocar la trompeta, a los que tengan algo para que pueda la gente, el espíritu de la gente despertarse y poder arrepentirse. Esto era un llamado de Joel. Si leéis en Joel, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero el después de esto tiene un antes. Y el antes empieza que tocaré la trompeta y convocaré a todo mi pueblo para que vengan y se arrepientan, desde el sumo sacerdote hasta el último que haya nacido, que vengan y se arrepientan. Y cuando se arrepientan, entonces yo después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mira, es algo que yo estoy esperando que ocurra, porque además creo que nos hace falta en la Iglesia también arrepentirnos. Nos hace falta, a lo mejor uno, pero en cada congregación hay gente que podremos a lo mejor hasta ser todos, que se despierte en nuestro espíritu de tal manera que nos arrepintamos, que el Señor diga, no me queda más remedio, derramaré mi espíritu sobre toda carne, porque este pueblo al que yo llamé lo está haciendo. Y esa fiesta falta todavía, y falta Yom Kippur para que se cumpla. Los judíos cumplen Yom Kippur, no los judíos, los israelitas. Hoy día, el día de Yom Kippur es una redundancia. Yom es día y Kippur es expiación. Ese día es sagrado en Israel para todos los israelitas. Se paraliza el país por completo y ayunan. No beben agua, no comen nada en absoluto en 24 horas. Ese día se paraliza. Los enemigos lo sabían de tal manera que en el año 1973 Jordania y Siria, Jordania entró, lo engañaron, entró después. Egipto y Siria atacaron a Israel ese día porque sabían que la mayoría de los soldados no iban a empuñar un arma para defenderse. Estuvieron a punto de perder el país, a punto de perder la guerra, porque ellos lo sabían. Lo siguen haciendo. Yo creo que todavía no saben por qué ni para qué, pero es un día de arrepentimiento para que el Señor pueda derramar su espíritu sobre toda carne. Pero ahora digo yo, si ellos no saben por qué, nosotros sí lo sabemos.
La Iglesia tiene que saber esto. La Iglesia tiene que saber que sin arrepentimiento, sin como hacía porque nosotros somos los gentiles, el Cornelio, sin ser piadosos y temerosos de Dios, y que hagamos limosnas al pueblo, para nosotros la limosna se ha quedado como algo que damos al pobre que se sienta en la puerta de Mercadona, que el otro día me sorprendió, vi a uno con un iPhone, y digo, pues yo soy incapaz, no puedo tener un iPhone. Bueno, tengo un Samsung porque me lo han regalado, pero estaba él pidiendo, y limosna, se nos ha quedado la idea que limosna era darle una monedita a alguien. No, las limosnas bíblicas de ese tiempo era suplir las necesidades del que tenía una necesidad, fuera lo que fuera. A lo mejor yo no puedo suplir la necesidad de alguien y pagarle la hipoteca completa, pero a lo mejor sí puedo ayudar y pagar un mes. Bueno, de suplir necesidades, aquí sabéis mucho, ¿no, Maleni? Tienen una ONG, para los que no lo sepan, que hacen una labor increíble, Corazón Express se llama, trabajan un montón para gente necesitada. No son limosnas lo que hacéis, es como, no sé si, luego a lo mejor digo alguna cosa de la Madre Teresa de Calcuta, pero una vez a la Madre Teresa estaba limpiando a un leproso en la calle, todas las heridas, la carne abierta, y había ido un periodista de Estados Unidos, de no sé qué periódico, y lo estaba viendo, y cuando ella termina de limpiar y quitarle toda la podredumbre, el periodista le dice, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y ella dijo, no, yo tampoco. Pero es verdad. El futuro es que se tocará la trompeta, que habrá un día de arrepentimiento y que unos días después se recogerá la cosecha. La última fiesta es Sukkot, que para los judíos es la fiesta de los tabernáculos, que salen a vivir, hemos estado allí, lo hemos visto, ponen cañizos y cosas y viven allí, pero realmente no es eso. Es la fiesta de cuando se celebra que hemos recogido la cosecha y tenemos todo guardado. Entonces, si yo voy 6 meses atrás, digo, Jesús es el grano de trigo que cayó a tierra y empieza a dar fruto, y 6 meses después se recoge la cosecha. ¿Qué es la cosecha para el Señor? Él no está pensando en el trigo, Él está pensando en las personas, en hombres y mujeres de toda raza, lengua, tribu y condición. Está queriendo levantar un pueblo, una nación santa, ¿no? Un sacerdocio real que sirva a Dios, temeroso de Dios. Esa es la cosecha. Y yo sé que esto va a ocurrir porque hemos estado diciendo que Él cumple sus promesas. Y esto va a ocurrir. Y este es el futuro al que yo estoy mirando y esperando. Y el viernes me decía Antonio, sí, pero habrá persecución. Sí, pero mira, ¿puedes poner la foto? A ver, aquellos del WhatsApp. ¿Sabéis qué es esto? Lo pone ahí. Cuando yo lo puse cuando caen las Torres Gemelas y quitan los escombros, estaba eso ahí. Yo lo vi ayer, no lo había visto nunca. Lo vi ayer por primera vez. Esa cruz son unas vigas, la han cogido y la han dejado como un símbolo. Hay otra foto, no sé si la tenías ahí, la han dejado como un símbolo allí, en la zona cero. Que por cierto, si os leéis el siguiente libro de este hombre, de Jonathan Cahn, veréis por qué ocurrieron estas cosas. Hay un motivo y Dios está detrás de por qué ocurren. Pero yo lo estaba viendo ayer por primera vez y digo, pero cuánta esperanza, porque sí que va a haber persecución, pero esto va a quedar siempre. Esto no lo van a destruir nunca. Nunca nadie va a ganar a Jesús. Y ese es mi futuro. Eso es lo que yo tengo por delante. Mi futuro es que Él va a venir. Así se presentó Él a Juan, el que es, el que era y el que va a venir. Y le dice, el Todopoderoso. Ese es mi futuro. Yo sé lo que va a ocurrir.
Y pueden caerse las torres gemelas, me da igual, la cruz va a permanecer. Es nuestra esperanza. Dice Joel 2:12, por eso, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón. Esto es un llamado al pueblo de Israel, pero es un llamado para la Iglesia también, porque lo necesitamos todos. Después el Señor derramará de su Espíritu. Y en el futuro que nos espera va a haber persecución. Bueno, nosotros aquí decimos, bueno, va a haber persecución, pero si te vas a China, van a decir, ¿cómo que va a haber persecución? Te vas a Indonesia, te vas a Nepal, te vas a Rusia y te vas a un montón de países, la mitad de los países, o prácticamente todos los países, no todos los países musulmanes, pero prácticamente todos, ¿hay persecución? Claro, nosotros decimos, va a haber persecución. Claro, es que vivimos muy bien aquí. Pero persecución a la Iglesia, ya hay persecución a la Iglesia. Y curiosamente es la Iglesia que más está creciendo y más se mantiene firme en el Señor. Les está pasando como pasó al principio cuando los llevaban a los teatros romanos y les soltaban los leones. Los propios carceleros se convertían al ver lo que estaba pasando allí. Eso está pasando en China, en Irán. El otro día leía que posiblemente Irán es el país donde más cristianos está viendo ahora mismo, donde más conversiones está viendo. Y la mayoría de ellas son sin que nadie les hable, porque sueñan con el hombre de blanco. ¿Sabéis que en el terremoto que ha habido en Turquía ha habido muchos testimonios así? El niño aquel que decía, no, venía un hombre de blanco y me daba de beber. El hombre de blanco, porque no nos ha dejado solos. ¿Se enfriará el amor de muchos los últimos tiempos? Sí. ¿Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos? Sí. ¿Estarán los que causan divisiones y los sensuales que no tienen el espíritu? Sí. Pero ¿va a haber una gran cosecha? Mira, yo cuando leo Apocalipsis y dice, le preguntan a Juan, oye, ¿y todos estos quiénes son? Y él dice, no sé, tú sabrás, que llevas aquí más tiempo que yo. Juan acababa de llegar, lo parafraseo todo, ¿eh? Así no, si lo busquéis en la Biblia no viene así. Pero Juan le pregunta, ¿quiénes son estos? Y él dice, no lo sé, tú lo sabes. Y dice, era una multitud que dice que nadie podía contar. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo creo que de la gran tribulación se sale de dos maneras. Una es no entrando, porque yo me he apuntado a irme antes. Yo creo que el Señor va a venir en dos ocasiones. Una como ladrón en la noche, que es la que yo me voy a ir. Y dice, uno será tomado, el otro será dejado, pero el otro será dejado para irse después. No sé si en medio de la gran tribulación o al final, pero dice que una vez vendrá como ladrón en la noche y otra vez vendrá que todo ojo lo verá, ¿no? Yo vendré la segunda vez con él. Me he apuntado, ¿eh? Como soy del Inserso me puedo apuntar a esto. Fui a la agencia de viajes y dije, soy del Inserso, me apunto al primer viaje. Todo eso ocurrirá, pero también estarán estos. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso también viene, ¿eh? Antes, la canción que ha hecho Enrique, esta que dice que nada nos va a parar, pero no es por nosotros, no es por nosotros.
es por su gracia, es porque el Todopoderoso está en todas las etapas de nuestra vida. Él es el principio y el fin. Y Él es el que ha dicho que aunque pasemos por las aguas, por los ríos, por el fuego, no nos pasará. Que aunque andemos por valle de sombra de muerte, Él nos acompañará siempre y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él es el que lo ha dicho y Él es fiel a sus palabras. El presente, esto era el futuro. ¿Se está haciendo muy largo? ¿No? ¿Eh? Sí. El presente. Mira, yo estoy viendo una serie que es El Mandaloriano. ¿Alguien la está viendo? Mira, hay gente inteligente aquí. Sí, tú también, ¿eh? ¿Habéis visto el último? Bueno, es un pequeño spoiler, pero muy pequeñito. No. Que solo es una frase. Porque esta frase me ha dado pie para hablar de esto. Para los que no tenéis ni idea, el Mandaloriano. El Mandaloriano es un héroe interplanetario que viven en un planeta que fue destruido, que no del todo, pero se llama Mandalor, el planeta. Y entonces, al final se dispersaron por allí y están empezando a juntarse otra vez, ¿no? Y entonces la reina de ellos, una reina que se había ido al exilio y demás, son guerreros, ¿eh? A mí me caen bien los mandalorianos. Y la reina les reúne a varios grupos y les dice esta frase, parecida, la estoy parafraseando también. Éramos el pueblo más fuerte y poderoso de la galaxia, y por eso el imperio vino a destruirnos, para ejemplo de los que se opusieran a ellos, pero no podían con nosotros. Solo fuimos destruidos por nuestras propias divisiones. La he parafraseado solo para que luego sonará distinto, ¿eh? Pero lo escuché esta frase, y dije, el panorama de la Iglesia. Estamos divididos incluso dentro de las propias congregaciones, somos capaces de dividirnos. Pero ya sabemos lo que ocurre con una casa dividida contra sí misma. Y es una estrategia del diablo que mete cuñas entre nosotros para que esto ocurra. Y ocurre. Hay ocasiones en las que es necesario que nos separemos. No que nos dividamos, que nos separemos. Si te dan un evangelio distinto al que has recibido, el legalismo religioso, la doctrina de Balaán, los que por lucro, y esta otra que yo no la conozco, la doctrina de los nicolaitas. Tengo que decir que me caen bastante mal los nicolaitas. No sé quiénes son, ni qué hacen, pero me caen mal. Creo, una vez escuché algo o leí algo que dice que los nicolaitas era como una jerarquía que se estaba creando, que se pone entre Dios y el pueblo, entre nosotros. Y realmente eso lo veo muchas veces. Veo muchas veces que hay personas líderes en la iglesia que en vez de ser siervos de la iglesia parece que son los jefes de la iglesia. Y no es verdad. Y si lo hace, si eso es ser nicolaíta, ya sé por qué me caen mal. Porque los ministerios, dice el Señor, que Él los ha dado a la iglesia para servir a la iglesia, no para enseñorearse de la iglesia, para servir. Y hay veces que te presentan a alguien y es el apóstol y parece que tienes que mirarle así, te dan ganas de hacer como el Cornelio delante de Pedro, arrodillarte y adorarle. Y algunos, si no lo haces, se enfadan. No serían como Pedro, algunos dirían, menos mal que alguien lo ha reconocido. Pero sí que es verdad que habrá ocasiones en las que tendremos que separarnos unos de otros. Pero dice también que en lo que dependa de ti, que estés en paz con todos, ¿no? Y luego también dice que mantengamos
que conservemos la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Y el Señor también dijo, les he dado mi gloria para que sean uno. O sea, que por un lado veo cuál es la voluntad del Señor, cuál es su deseo, y es que seamos uno. Por otro lado, digo, bueno, no soy uno con todo el mundo, pero sí con los que aman al Señor, los temerosos, no los perfectos, aunque Pablo termina diciendo, todos los que seamos perfectos, todos los que somos perfectos sintamos la misma cosa. Yo sé que perfectos quedamos pocos, pero no es ese el sentido de perfección que Él da, ¿no? Somos perfectos porque estamos siguiendo al Señor y podemos usar todas las llaves que Él nos ha dado. Cuando hacemos algo mal podemos arrepentirnos. Eso te da perfección con Él. Mira, hay dos cosas. Espero que no se haga muy largo. Algo que nos aparta definitivamente de Dios es el orgullo. Y el orgullo, como tal, se expresa de distintas maneras. Luego hablaré del amor, pero el orgullo se expresa de distintas maneras. Se da a conocer de distintas maneras. Por ejemplo, la falta de perdón es una gran expresión del orgullo. Es verdad. La falta de perdón es una gran expresión del orgullo. El Señor dijo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando yo no perdono, y no quiero decir que sea fácil perdonar, no es fácil, hay muchas veces que es muy fácil, pero otras veces es muy difícil perdonar. Pero mi intención es hacerlo. Mi intención es perdonar. Y cuando no lo hago, cuando no es mi intención perdonar, es porque el orgullo está obrando a través de mí. Soy tan bueno que no necesito ni perdonarle. Orgullo. El orgullo es causa de división, nos separa de Dios y nos separa de los demás. ¿Sabéis que tenemos que ser sumisos unos a otros? Dice la Biblia. Dice que nos sometamos, fíjate, no, es que no deja a nadie fuera. Dice, someteos a los pastores, a los líderes, someteos a las autoridades, someteos el hombre a la mujer. Eso lo hacemos bien, ¿no? No sé de qué os reís. A nosotros, a los hombres no nos hace gracia, que no, Vicente. Pero lo hacemos bien, nos sometemos bien. Y someteos unos a otros también, dice. Tenemos que vivir una vida de sumisión. Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. El Señor dijo una parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros les dijo esto. En Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Ya sabéis la historia, ¿no? Un tío perfecto, bueno, y un publicano. Pero uno se salió del templo igual que había entrado y el otro se fue justificado por el Señor, perdonado. Pero uno se fue igual que había entrado. Esto no, cuando yo lo leo, ¿quién soy yo en la historia? ¿Quién eres tú en esa historia? Pues sabéis que podemos ser los dos, porque muchas veces podemos mirar a otros hermanos y no lo decimos, no oramos, yo no oro al Señor diciendo, Señor, mira este, pero hay algo dentro, ¿no? Que te hace ver como que soy mejor, como que hay algo mejor, como que menos mal, Señor, que me has hecho a mí y para este tiempo. No lo digo, porque tampoco soy tan tonto como para decirlo, pero los prejuicios
pueden apartarnos de la voluntad de Dios. Y puede hacer que nos desunamos unos a otros. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera hecho caso a sus prejuicios con ir a la casa de Cornelio? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor el Señor hubiera mandado otro. Pero Pedro yo creo que estaba dispuesto a aprender. Pero tenemos prejuicios unos con otros. Hay prejuicios de muchas cosas. Antonio, el panadero, el hijo de Tonet, Tonico, algunos en la vila dirán, pero si es Antonio, el hijo de Tonico, el que le pegó el puñetazo a aquel en la... Sí, el que partía las almendras así con el dedo, ese, el mismo, Tonico. Pero si Antonio es panadero, de la Jonense, ¿no? La panificadora Jonense. ¿Cómo va a ser el pastor? Seguro que algunos lo han pensado. ¿Y cómo es que Antonio habla tan bien? No puede ser que hable tan bien. Tú no has ido a la universidad, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, leen mucho, eso sí lo sé. Pero la gente puede tener prejuicios perfectamente por muchas cosas. Amén. Menos mal que alguien está despierto. Mira, los prejuicios, cuando estamos viendo a otros con la... ¿Sabéis los prejuicios? ¿Sabéis? Esta semana pasada, creo que fue el jueves, era el aniversario de lo que ocurrió en la calle Azusa, en 1906. No sé, venía por Facebook. 1906, 1904 empezó el avivamiento en Gales con Evan Roberts, se llamaba, Evan Roberts, Azusa Seymour. El Espíritu Santo se derrama, pero ¿sabéis que empezó al mismo tiempo del derramamiento del Espíritu Santo? La crítica de la propia Iglesia. Evan Roberts, pero ¿cómo va a hacer el Señor esto con Evan Roberts si tenía 24 años? Eso no puede ser. Un neófito, uno nuevo, que ni había terminado, había ido al estudio bíblico, a un instituto bíblico, y no lo terminó porque fue al que estaba allí y le dijo, me estoy quemando por dentro, tengo que ir allí. Y él fue allí y no lo terminó y le empezaron a criticar. Lo he estado leyendo estos días. Empezó una crítica, empezaron los prejuicios con este hombre. Seymour, 2 años después, empezó un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, pero con Seymour, negro, tuerto, que no sabía leer, que se subía, el púlpito se subía en una caja de madera y se reunían en un almacén sucio. ¿Cómo puede ser? No era el mundo el que los criticaba, eran los prejuicios de la propia Iglesia. Y todavía lo que ocurrió con este hombre, estaba leyendo que de todo lo que ocurrió ahí surgieron el movimiento pentecostal y carismático que llega hasta nuestros días. Contaban que hay unos 600 de millones de personas tocados desde que empezó eso. Pero todavía se le sigue criticando, criticamos todo. Lo que pasa en Asbury se critica. Lo que pasó con la Jesus People se critica porque además uno de los que el Señor usó allí resulta que era homosexual. Pero de que no era homosexual, que luchaba contra la homosexualidad. Pero a este hombre lo usó Dios de tal manera que de ese movimiento surgió la Iglesia de la Viña. Y Asambleas de Dios salió reforzada con todo lo que pasó allí. Nosotros conocemos a un hombre, Walter Heidenreich, es un alemán que que él se convirtió allí en ese tiempo, era un hippie, drogadicto, se convirtió en ese movimiento y hoy día, casi con 80 años, tiene una energía que nos ganaría a todos. Sigue visitando los lugares más duros del mundo para predicar el Evangelio. Se va a Nepal, se va a Indonesia, se va a sitios donde no va nadie y sigue. Si lo seguís por Facebook ponéis Walter Heidenreich, que además es un apellido curiosísimo. Heidenreich significa el rey de los paganos, su apellido. Pues él es el que está predicando el Evangelio. Miles y miles y miles de personas han sido tocadas por alguien que fue a ese movimiento que sigue siendo criticado. Asbury
mucha gente ya está criticando a Asbury, pero Asbury ya hay gente que ha sido tocada para siempre, cambiada para siempre. No sabemos lo que va a pasar. Estuve leyendo un estudio de lo que ocurrió en Toronto. De Toronto, muy criticado, Toronto, han salido más de 10.000 iglesias en el mundo. Que han ido, gente que ha ido por todo el mundo visitando, y usted, porque empezó, decenas de miles de testimonios de gente que muchos incluso se iban a suicidar, y cuando fueron allí, el Señor los tocó de tal manera que volvieron a la vida y a la vida espiritual. Pastores, líderes, todo. ¿Hay cosas para criticar? Sí, las hay. Pero Dios obra también. Los prejuicios pueden apartarnos de la voluntad de Dios. Que no se hagan las cosas como creemos que se deben hacer. Hay que levantar las manos cuando oramos. ¿Sabéis que hay congregaciones en el mundo que lo ven mal? Que levantemos las manos, que se toquen instrumentos. Conocí a una persona que la echaron de la iglesia. ¿Sabéis por qué? No porque tocaran un instrumento, porque llevó un piano Casio. ¿Sabéis esto? Los jóvenes no tienen ni idea lo que es eso. No saben ni lo que es Casio. Un pianito Casio, ¿sabéis para qué era? Para dar la nota y empezar a cantar todos en la misma nota. Llevó eso para hacer eso y la echaron de la iglesia. No fue hace 300 años, ¿eh? No fue ni el siglo pasado esto. Levantamos las manos, podemos tocar instrumentos. Habrá gente que se molestará y tendrán prejuicios con nosotros. ¿Sabéis que con nosotros hay gente que ha tenido prejuicios porque bebemos vino? Yo bebo vino. Yo soy cristiano. A los suyos vino, dice la palabra. El primer milagro que hizo el Señor, ¿cuál fue? Cuando cuenta Juan. ¿Qué dijo? Volveré a tomar vino con vosotros. Hay gente que se apartó de nosotros porque tomamos vino. Yo no me emborracho. Me emborraché en el siglo pasado, cuando la última vez tenía yo 16 años de eso. Yo no me emborracho, pero bebo vino. Pues hay gente que con sus prejuicios se aparta de mí por eso. Tenemos que tener claro qué es lo que quiere el Señor, por dónde nos lleva, porque tenemos que estar dispuestos para que el Señor nos vea de tal manera que diga, es que tengo que ir allí, tengo que estar con esta gente, tengo que derramar el Espíritu Santo. El escepticismo nos nubla el entendimiento y la visión. ¿De Nazaret puede salir algo? ¿De Nazaret puede salir algo? Bueno, dijo Natanael. Y entonces le dicen, bueno, ven y ve. Natanael, ven y ve. Los principales, los fariseos, los saduceos, se mostraban escépticos con Jesús. Tomás fue escéptico con la resurrección de Jesús. Si no lo veo, no lo creo. Todos diciéndole que, Tomás, que lo hemos visto, que yo no me lo creo. Escéptico hasta el final. Mi padre escéptico, mi abuelo escéptico, yo escéptico. A los discípulos les parecía una locura lo que las mujeres decían, que habían ido las mujeres y habían dicho que Jesús ha resucitado. Les pareció una locura, eran unos escépticos. Chicos, que hace unos días Jesús te estaba diciendo que voy a ir a Jerusalén, que me van a detener, que voy a padecer, que me van a matar y que 3 días después voy a resucitar. Que hace unos días que nos lo ha dicho, que no fue hace 5 años, que lo dijo varias veces. Y vienen las mujeres y dicen que ha resucitado, al 3er día resucitada. No puede ser, estáis locas, mujeres. Iros a vuestra casa y que os enseñen vuestros maridos. El orgullo en todas sus expresiones. Todo esto tiene que ver con el orgullo, de creernos mejores unos que otros. La falta de perdón, los prejuicios, el escepticismo impiden que recibamos de Dios. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del diablo. Hay 2 naturalezas. La naturaleza del diablo es el orgullo. ¿No? ¿Estamos ahí de acuerdo?
Cada vez que algo de orgullo sale de nosotros, no es la naturaleza de Dios, ni de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando estamos unidos, unánimes en oración, decididos, valientes y obedientes, atraemos la atención del Señor y Él puede obrar su perfecta voluntad en medio nuestro. El amor también tiene su propia expresión. Cuando decimos yo te amo, dice, como el refrán que decimos aquí en España es: obras son amores y no buenas razones. ¿No? Amén. El amor tiene su propia expresión, igual que el orgullo se expresa de distintas maneras. El amor, dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De esa manera se expresa el amor. No es que yo te amo y ahí te quedas. Es que el amor, mira, dice el fruto del Espíritu. Esto lo leí hace años y me impactó. El fruto del Espíritu es amor. Y el hombre este que lo explicaba se paró ahí. Dice, no es todo lo demás lo explica después. Dice, el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. De esa manera es como podemos expresar el amor unos a otros. Mira, o estás o estamos expresando orgullo o estamos expresando amor. O una o la otra. Cada día, cada situación, cada momento. Y solamente el Señor responde al amor. Al orgullo puede responder bueno, si somos hijos de Dios, nos disciplina. Si no te está disciplinando, mira, somos de los que queremos que Dios obre de la misma manera que lo hizo en Pentecostés y en casa de Cornelio. Pero mira, te invito a que te pongas de pie, si estás dispuesto a ser de los que traigan este cambio para este tiempo. Y digo esto porque yo sé que no estoy hablando a la Iglesia mundial, eso el Señor mandará a los que tenga que hablar, pero alguien tiene que empezar a hacerlo. Alguien tiene que empezar a decir, hasta aquí hemos llegado, voy a empezar a ser de los que van a expresar el amor y no el orgullo. Voy a ser de los que voy a hacer de tal manera en mi vida y a aportarme de tal manera que Dios esté mirándome igual que miraba a Cornelio. Que atraigamos su atención. Estamos deseando que Villajoyosa, se lo ha dado a los jóvenes y estáis esperando que Villajoyosa se convierta, y Finestrat, y Vinidor, y Calpe, lo estamos esperando todos. Solamente va a ocurrir cuando el Espíritu Santo venga. Se podrán convertir 3000 en un día, pero algo tenemos que hacer para atraer la atención de Dios de esa manera. Y eso somos nosotros los que estamos aquí. El llevarlo a otros, el compartirlo con otros. Tenemos que ser de los que digan, yo voy a ir a las oraciones, yo voy a ser unánime, yo voy a estar junto con los demás, yo voy a hacer todo lo necesario para que Dios se fije en nosotros. Porque eso es lo único que importa. Al final el mundo se destruirá y caerá en las Torres Gemelas con todo lo que significaban las Torres Gemelas. Si cuando leáis la historia, si leéis algún libro de este hombre y leáis todo por qué ha pasado esto y dónde ha pasado exactamente. ¿Sabéis que lo único que quedó en pie de las Torres Gemelas, aparte de esa cruz,
es una pequeña iglesia, la iglesia de San Pablo, de piedra antigua, donde George Washington ofreció a la nación de Estados Unidos a Dios con todos sus ministros allí. Solo ha quedado eso como testimonio de que Estados Unidos fue ofrecida a Dios y Estados Unidos se estaba apartando de Dios. Prohibieron orar en los institutos y en los colegios. Se prohibieron tantas cosas que Estados Unidos se apartó de Dios y Dios trajo juicio, igual que lo trajo en Israel. Israel se comprometió con Dios para hacer su voluntad y nosotros nos hemos comprometido con Dios para hacer su voluntad. Dios de pactos. Mira, y cerrar vuestros ojos y mirar a Jesús con los ojos del interior. Dice la palabra de Dios que nos despojemos del peso, del pecado, de todo lo que nos agobia y pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que te comprometas a amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a ti mismo. Si ya lo has hecho otras veces, hazlo otra vez. Y, Señor, yo quiero ser parte del cambio. Que cuando vengas a buscar la iglesia, encuentres una iglesia que te agrada, que tus ojos estén encima nuestra, encima mío, de mi casa, de mi familia, de la congregación donde tú me has puesto. Que atraigamos tu atención, Señor. A ser parte de los que guardan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quizás no podemos estar en paz con todos, pero que sea porque los otros no quieren. Que nuestra mano esté siempre tendida, que el perdón esté en nosotros, sea parte de nuestra vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que seamos de los que llevan la armadura de Dios puesta, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y el Evangelio de la paz. Esa es la armadura de Dios. Los de Mandalore llevan su propia armadura, pero los creyentes tenemos la nuestra que Él nos ha dado. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, la espada del Espíritu y el Evangelio de la paz. Que seamos parte del cambio. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabéis? Esto es algo que escribió Pedro, primera de Pedro 5:10, y estaba diciéndolo para los discípulos, para todos los que lo leyeran, aunque sea 2000 años después. Y yo creo que es algo que podemos decirnos unos a otros, bendecirnos de esta manera. Que el Señor, el Dios de toda gracia, perfeccione, afirme y fortalezca y establezca cada congregación vuestras vidas, para que se haga su voluntad, para que seamos llenos de su amor, de su presencia, seamos parte de los que llevan su gloria y su reino a todo lugar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén y amén. Que el Señor os guarde y el Señor os bendiga. Espero que no se haya hecho muy largo, pero también espero que haya cambios para este tiempo, porque un día, y creo que no va a ser muy lejano ese día, la trompeta va a sonar. Que nuestros oídos estén abiertos al llamado de Dios. Que el Señor os bendiga. Bueno, y a todos los que nos han escuchado por internet, los que no tienen a Jesús en su corazón, los que todavía no saben de lo que se está perdiendo. Sabes que para Dios todo es posible. Nada es imposible para Él. Si tú estás pasando una situación complicada en tu vida y no tienes a Jesús como tu Señor, como su Señor y Salvador, sabes que Él lo puede solucionar. Sea cual sea la circunstancia que estés pasando. Así que te reto a que hagas conmigo esta oración. Te exhorto a que hagas conmigo esta oración y vas a experimentar un cambio de tu vida enorme. Esto no es cuento chino, esto es realidad. Vivida por nosotros, explicada en su palabra. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento. Cuando te digo que digas yo me arrepiento, hazlo de todo corazón. No lo hagas por decirlo, hazlo porque tú quieres cambiar tu vida. Padre, yo me arrepiento de mis pecados. Padre, quiero que tú me inscribas en el libro de la vida. Señor, quiero ser un nuevo hombre o una nueva mujer. Quiero experimentar ese gozo que tú pones en nuestros corazones. Padre, quiero que tú conviertas en la alabanza, que tú conviertas el lamento en gozo. Luto, que tú conviertas gozo en vez de luto para mi vida. Padre, te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida voluntariamente, Señor. Cámbiame, transfórmame, Padre. Y te doy gracias porque ahora soy tu hija, soy tu hijo. Amén. Si has hecho esta alabanza, ponte en contacto con nosotros o busca a Dios. Empieza a encaminar a Dios. Te aseguro de que Dios te pondrá justamente la zona, el sitio donde tienes que congregarte. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque me pasó a mí. Yo acepté como mi Señor y Salvador y ya sabía dónde ir. Y de ahí para acá mi vida cambió. 100% cambió. Así que si tú has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, Dios ya empezó a orar en ti. Que Dios te bendiga y que tengas un día excelente. Y a ti, pueblo de Dios, gracias por la palabra. Amén.